Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos más de 30 ejemplos de reactivos simulador explicados tal como los que podrás encontrar en nuestras guías resueltas para el examen uniforme de certificación en finanzas empresariales EUC-FINEM por parte de Ceneval. La guía cuenta con los temas desarrollados, desglosados y explicados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y una cantidad de reactivos simulador con la misma dificultad y estructura que el examen real. Las guías son digitales y cuentan con una cantidad variable de reactivos para practicar de acuerdo a la versión, tal como veremos más adelante. Recuerda que no importa el año en el que veas este video, ni que en la imagen promocional aparezca un número en la portada de nuestra guía. Es imposible realizar un video cada año de cada una de las más de 500 guías que manejamos en el sitio. El examen uniforme de certificación en finanzas empresariales EUC-FINEM está diseñado y es aplicado por el Ceneval AC en su calidad de órgano evaluador independiente y es parte del proceso de certificación por disciplinas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y MCP. El objetivo del EUC-FINEM es evaluar los conocimientos basados en la experiencia que son indispensables para realizar las tareas relacionadas con el ejercicio profesional de la contaduría pública en el área de finanzas empresariales. El propósito del examen tiene como finalidad evaluar a los profesionales de la contaduría pública en el área de finanzas empresariales que desean obtener la certificación por disciplinas emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos por medio del examen uniforme de certificación en finanzas empresariales con el fin de garantizar que cuentan con los conocimientos indispensables para el ejercicio de la profesión. El examen es una prueba de cobertura nacional que se aplica en 2 sesiones de 4 horas cada una en la modalidad de examen impreso y se conforma de reactivos de opción múltiple. Ten en consideración que esta guía no es la misma que la guía para el EGEL Plus de Finanzas, por lo que no deben confundirse. Para dichas guías contamos con videos muestrarios en nuestro canal de YouTube. La intención de realizar videos es para que te sientas seguro con Pixoguías y puedas corroborar que el material existe, que es útil y puedas sentirte en confianza para adquirir una guía. Ahora revisemos el temario EUC-FINEM. El temario del EUC-FINEM puedes consultarlo en nuestra página web, aunque a grandes rasgos se constata de 4 áreas. El área 1, que es análisis de estados financieros. Área 2, interpretación de estados financieros. Área 3, evaluación de alternativas de financiamiento e inversión. Y área 4, administración de los riesgos financieros. Desde 2024, los muestrarios son los videos, ya que muestran en forma representativa cómo son los materiales y las guías que manejamos en Pixoguías. Por ejemplo, a continuación veremos cómo es la guía de texto, es decir, los ejemplos de un tema desarrollado, para que puedas ver a grandes rasgos cómo es la guía de temas, o sea, con los temas desarrollados y el texto desglosado, y posteriormente los reactivos. Ten en consideración que para este examen los ejemplos de reactivos son en 3 formatos: cuestionamiento directo, completamiento y elección de elementos. En este video revisaremos aproximadamente 30 reactivos, ya que son 4 áreas, revisaremos de entre 7 a 8 reactivos por área. En caso de que el video o el material sea muy solicitado, realizaremos un video con 100 reactivos muestra en el futuro. Recuerda que desde el año 2016 nuestras guías son exclusivamente digitales, no físicas y no se envían por paquetería. Están en formato PDF y pueden ser visualizadas en diferentes dispositivos como tabletas, computadoras y diferentes tipos de teléfonos inteligentes como los que puedes ver en la pantalla, aunque no pueden ser visualizadas en sistema Kindle, pero pueden ser imprimibles. Ahora, respecto a las versiones que manejamos, todas las versiones incluyen el temario desarrollado. La única diferencia es la cantidad de reactivos, o sea, los ejercicios para practicar, que ya tienen además la respuesta correcta y la explicación no solamente del reactivo, sino de cada una de las respuestas, porque una es correcta y las demás son incorrectas. La versión básica tiene un total de 300 reactivos, la versión deluxe 500, la absoluta 1000, la suprema 1500, la bursátil 2000 y la ejecutiva 3000 reactivos. Ten en cuenta que estos números no habla del precio, esto habla de los reactivos. El precio y características adicionales puedes verlo al dar clic en los enlaces que se encuentran en la descripción de este video, que te redirigirán a nuestra tienda en línea en donde podrás ver los precios y características adicionales. Recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada, o sea, en el icono de la guía, porque no podemos hacer todos los años un video de cada guía, pero todos los años actualizamos nuestras guías, así que no importa el año en el que estés viendo este video,
prácticamente el material ya estará actualizado para el momento en el que veas el video. Te puedes poner en contacto con nosotros en caso de que estés interesado en algún material a través de nuestra página de Facebook, Instagram, WhatsApp principalmente, el Messenger de Facebook, X, YouTube, Gmail, TikTok, Viber o Telegram. Muy bien, en este caso vamos a iniciar viendo reactivos del área 1, no sin antes vamos a presentarte un video muy corto en el cual te mostramos características y datos de confiabilidad de PixelGuías para que nos conozcas un poco más y te sientas en seguridad con nosotros en caso de que desees comprar una guía y puedas sentirte en plena confianza y seguridad de hacer la transacción. En este caso te vamos a dejar ese pequeño video y posteriormente revisaremos cada uno de los más de 30 reactivos para este video de ejemplo, y si estás interesado no dudes en ponerte en contacto con nosotros vía WhatsApp o adquirir la guía directamente en nuestra tienda en línea que es pixelguías.com, y los enlaces se encuentran directamente en la descripción de este video. Adelante. En PixelGuías entendemos que muchas personas tienen reservas al comprar en línea, especialmente cuando se trata de productos educativos y digitales. Por eso, para tu tranquilidad, ponemos a tu disposición más de 800 opiniones verificadas en nuestra fanpage de Facebook, así como comentarios de usuarios reales en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web oficial. También puedes ver en pantalla todos nuestros canales de contacto oficiales, incluido nuestro número de WhatsApp para atención directa y personalizada. Todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo, y esto se refleja en la cantidad de seguidores activos crecientes que mantenemos en nuestro canal de YouTube, lo cual puede transmitirte mayor confianza. Contamos con una sede administrativa en Torre Polanco, Ciudad de México, donde se gestionan los asuntos legales, operativos y de marca. No brindamos atención presencial, pero sí garantizamos respuesta ágil y personalizada a través de nuestros medios oficiales. Además, estamos registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, lo cual respalda legalmente la marca PixelGuías y nuestro compromiso con la educación. Como en cualquier proyecto con miles de usuarios, es natural que exista un pequeño porcentaje de usuarios con experiencias distintas, pero la enorme mayoría de quienes nos contactan están satisfechos con la calidad, claridad y utilidad de nuestros materiales. También contamos con un equipo real, visible y profesional detrás de este proyecto. Puedes conocer más sobre nosotros en nuestros contenidos, donde compartimos imágenes y muestras de las más de 2000 opiniones positivas acumuladas en distintas plataformas durante más de una década. Lo más importante es que te sientas seguro y en confianza. Te invitamos a escribirnos con total libertad. Valoramos el respeto mutuo y siempre procuramos responder con atención, empatía y honestidad. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixelGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Revisemos ahora reactivos del área 1, análisis de estados financieros con el formato de cuestionamiento directo. Muy bien, como sabes, en la parte superior izquierda de nuestros reactivos se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente se indica el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta y las explicaciones para cada una de las opciones, así sea la correcta y las incorrectas. Además, incluimos la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval que justifica la argumentación de cada una de estas respuestas. Muy bien, entonces vamos a ver que este reactivo es de la subárea 1.1. Aplicar los métodos de aumentos y disminuciones, tendencias, razones financieras y porcientos integrales para el análisis de estados financieros, con el tema Análisis horizontal y vertical de estados financieros. Una empresa agroindustrial presentó el siguiente estado de resultados comparativo.
Entonces tenemos en esta columna los conceptos, el año 1, el año 2. Tenemos ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación, ISR causado del 30% y utilidad neta. En este caso, con base en el análisis horizontal, ¿cuál es la interpretación más adecuada sobre la evolución de la rentabilidad operativa? Entonces para eso tenemos que comparar pues las ventas netas de cada uno de los años, el costo de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente vamos a analizar esto con calma, pero vamos a ver qué respuestas nos están dando. A. La utilidad operativa creció 15.45%, lo cual refleja una mejora proporcional frente al incremento de las ventas netas. B. La utilidad operativa creció en menor proporción que las ventas netas, lo cual indica pérdida de eficiencia operativa. C. La utilidad operativa creció 15.45%, pero representa un retroceso marginal en la eficiencia por unidad vendida. O D. La utilidad operativa creció en la misma proporción que el costo de ventas, lo que indica un estancamiento operativo. Entonces, vemos que la respuesta correcta es la B, que es que el crecimiento de la utilidad operativa fue del 15.45%, que es, en este caso, 3.696.000 menos 3.200.000 entre 3.200.000, mientras que las ventas crecieron 14%. Sin embargo, el costo de ventas creció 14%, lo que neutraliza parcialmente los beneficios del aumento en ingresos, y la utilidad bruta se ve presionada y la rentabilidad relativa por peso vendido disminuye ligeramente. Esto refleja una pérdida de eficiencia. Entonces, pues bueno, prácticamente es lo que podemos ver aquí en este lado. Y vemos que, por ejemplo, la A es incorrecta porque aunque la utilidad operativa creció 15.45%, las ventas netas crecieron 14%, lo que hace pensar en mejora proporcional. Sin embargo, se omite considerar el crecimiento proporcional del costo de ventas y su impacto en márgenes. La C es incorrecta porque, aunque plantea una idea cercana, el retroceso marginal en eficiencia no se sostiene con el dato exacto. La utilidad operativa como porcentaje de ventas pasó de 10%, que es 3.200.000, a 32 millones, a 10.13%, que es justamente esto entre esto, lo que indica una ligera mejora y no retroceso. Y la D porque el costo de ventas creció 14% y la utilidad operativa 15.45% y no en la misma proporción. Además, el planteamiento de estancamiento no es técnico ni verificable con los datos. Entonces prácticamente pues eso se obtiene al hacer los cálculos correspondientes, como podemos ver aquí. Para eso tienes que detenerte a revisar cada uno de estos datos de forma muy detallada, lo cual no podemos hacer en este video porque si no sería muy extenso, pero vamos a ver un poquito más adelante un reactivo un poquito más detallado en cómo es que se resuelve esto, pero prácticamente cuando te aparezcan tablas tienes que revisarlas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ya que por ejemplo aquí están poniendo bastantes datos y es imposible que podamos revisar todos estos a detalle para solo un reactivo sin revisar los 30 reactivos que vamos a ver en este video. Pero bueno, ahorita por pronto podemos ver que tenemos otro reactivo que tiene también una estructura muy similar y ahorita lo vamos a analizar de la forma como lo estamos haciendo. Entonces, este reactivo también es de la subárea 1.1 y el tema es análisis horizontal y vertical de estados financieros. Una empresa mexicana del sector farmacéutico dedicada a la distribución mayorista de medicamentos genéricos busca financiamiento para expandir sus operaciones hacia Centroamérica. Antes de formalizar su solicitud ante una institución financiera, la firma presenta sus estados financieros comparativos a un consultor externo. El objetivo es demostrar solidez financiera y eficiencia operativa. El consultor realiza un análisis horizontal de los últimos 2 años con los siguientes datos del estado de resultados. Entonces tenemos aquí también los conceptos, el año 1 y el año 2. Ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación, resultado integral de financiamiento, utilidad antes de impuestos, ISR causado al 30% y utilidad neta. Entonces, después del análisis, el consultor concluye que, a pesar del incremento en las ventas, la empresa ha perdido atractivo financiero ante terceros. Entonces, bueno, tenemos aquí las ventas netas del año 1 y el año 2. Entonces, lo que nos dicen es que la empresa ha perdido atractivo financiero ante terceros. ¿Qué indicador técnico justifica la afirmación del consultor? A. Disminución en la utilidad de operación como porcentaje de ventas a pesar de su crecimiento nominal. Entonces, justamente es lo que, nos están diciendo. La utilidad de operación, como podemos ver aquí, que aunque pues sí hubo mayor venta, pues realmente la utilidad bruta pues no tuvo tanta diferencia. Realmente no hay una gran diferencia. Afortunadamente aquí vemos que los gastos de operación para este año van disminuyendo,
pero ¿a qué costo? Pues el costo de que la utilidad no está siendo pues proporcional. A pesar de que hay más ventas, la utilidad pues no está siendo mayor. Prácticamente aquí la diferencia son 2.280.000 pesos respecto al año 1 en el año 2, y pues y eso que las ventas pues fueron muchísimo más, ¿no? Entonces prácticamente es a lo que se refiere. B. Caída en la utilidad neta y disminución del margen neto asociada al crecimiento desproporcionado del resultado financiero negativo. C. Aumento del ISR causado, lo que sugiere una estructura fiscal menos eficiente. Pues no, porque realmente pues el ISR es el mismo y se está cobrando, como podemos ver aquí en las dos tablas, algo muy similar. O D. Aumento de los gastos de operación que supera en términos absolutos el incremento en la utilidad bruta. Entonces tenemos aquí que la respuesta correcta es la B, porque aunque la utilidad de operación creció 5.33%, el resultado integral de financiamiento se deterioró un 40%, reduciendo la utilidad antes de impuestos y provocando una caída en la utilidad neta, menos de 3.33%. El margen neto descendió de 6% a 5%, lo cual afecta negativamente el retorno sobre ventas. Para inversionistas o acreedores, esta tendencia refleja mayor riesgo financiero. A, C y D son incorrectas porque el margen operativo pasó de 10.71% con 9 millones entre 84 millones a 9.73%, que justamente es esto entre esto, una disminución leve. Sin embargo, esto no explica totalmente la pérdida de atractivo financiero, ya que aún se conserva una utilidad operativa creciente. C y D son incorrectas porque el ISR causado disminuyó de 2.16 a 2.088 millones, por lo que no hay una mayor carga fiscal. Al contrario, refleja un pago acorde a la menor utilidad antes de impuestos. D. Es incorrecta porque aunque los gastos de operación aumentaron 15%, la utilidad bruta creció 10.86%. Esta relación no es suficiente para afirmar por sí sola una pérdida de atractivo financiero, ya que se debe ponderar el efecto del resultado financiero negativo. Bien, aquí tenemos otro reactivo, también se nos presentan tablas, así que tienes que acostumbrarte a que en tu examen te van a venir bastantes tablas, y dice así. Vemos que es un reactivo de la subárea 1.1 y el tema es análisis de tendencias. Una empresa manufacturera del sector textil busca obtener un crédito revolvente con base en su estabilidad financiera. El área de Contraloría presenta un análisis de tendencias a 3 años sobre sus principales partidas, todas indexadas al primer año como base 100. Tenemos aquí los conceptos, año 1, año 2, año 3, ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación y utilidad de operación. A pesar del crecimiento constante en ventas y utilidad de operación, la institución financiera externa considera que existe un riesgo creciente en la eficiencia productiva del negocio. ¿Qué indicador del análisis de tendencias justifica esta preocupación? A. La utilidad de operación crece a menor ritmo que los gastos operativos. B. Las ventas crecen más que el costo de ventas, afectando negativamente la utilidad bruta. C. El costo de ventas crece a mayor ritmo que las ventas netas, reduciendo el margen bruto. O D. La utilidad bruta supera el crecimiento de las ventas, indicando inestabilidad operativa. Entonces la respuesta correcta es la C, que es que el costo de ventas creció 35%, mientras que las ventas solo crecieron 28%, lo que significa una reducción del margen bruto, señal de deterioro de la eficiencia productiva. Entonces, pues nos están diciendo el costo de ventas, que es acá, y lo que vemos es que subió un 35%. Y eso es muy sencillo porque, bueno, de 100 a 135, entonces prácticamente, pues es lo que nos explica la argumentación de la respuesta C. La A es incorrecta porque los gastos operativos crecieron de 100 a 106, mientras la utilidad de operación pasó de 100 a 121, lo cual indica eficiencia operativa. La B es incorrecta porque las ventas aumentaron 28%, pero el costo de ventas subió 35%, y no es cierto que las ventas hayan superado el costo. Y la D es incorrecta porque la utilidad bruta creció menos que las ventas, no más. Por tanto, no hay inestabilidad por sobreganancia, sino lo contrario. Bueno, aquí tenemos también otro reactivo de la subárea 1.1 con el tema análisis vertical en estados financieros. Una firma de logística con operaciones en varios estados de la República solicita la elaboración de un análisis vertical de su estado de resultados en el último año. Los valores se expresan como porcentaje de las ventas netas, concepto y porcentaje de ventas netas. Bien, entonces tenemos aquí los conceptos, el porcentaje y pues tenemos en conceptos ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, ISR 30% y utilidad neta. Y pues aquí los porcentajes. Bien,
Con base en la estructura porcentual de resultados, el director financiero concluye que existe margen para asumir nuevo financiamiento. Sin embargo, el analista de riesgos de un banco considera que la situación es más delicada de lo que aparenta. ¿Qué argumento técnico respalda la postura del analista? A. La proporción de utilidad de operación indica capacidad suficiente para ganar intereses. B. La rentabilidad neta refleja eficiencia operativa sobre el ingreso total. C. El margen financiero absorbe el 50% de la utilidad operativa, limitando la capacidad de pago. O D. La carga fiscal es baja en relación con los estándares del sector, lo que eleva la rentabilidad neta. En este caso la respuesta correcta es la C. Y bueno, pues aquí prácticamente tenemos los indicadores clave, el cálculo y la interpretación técnica. Ahorita lo vamos a revisar, pero vamos a ver que la C es la correcta porque el gasto financiero absorbe la mitad de la utilidad operativa, comprometiendo la capacidad de pago adicional. A es incorrecta porque, aunque hay utilidad de operación, la cobertura de intereses de 2 veces es vulnerable ante volatilidad financiera. La B es incorrecta porque la rentabilidad neta del 4.9% no refleja eficiencia suficiente para justificar un nuevo apalancamiento. Y la D porque el ISR del 2.10% es resultado de baja utilidad antes de impuestos y no necesariamente ventaja fiscal estructural. Ahora vamos a hacer los cálculos. Ya vimos que la respuesta correcta es la C. Tenemos aquí los indicadores, los cálculos y la interpretación. Para el margen operativo, el cálculo es el 14%. Esto es aceptable e indica eficiencia en operaciones. El margen financiero es del 7% y es muy alto porque absorbe 50% de la utilidad operativa. El margen neto de 4.9% es bajo en relación al riesgo del sector logístico. El índice de cobertura de intereses es 14 entre 7 igual a 2.0 y solo cubre 2 veces los gastos financieros, lo cual es marginal si se busca nuevo financiamiento. Entonces la respuesta correcta es la C. Revisemos ahora reactivos del área 1, análisis de estados financieros con el formato de completamiento. Bien, este reactivo es de la subárea 1.2. Aplicar análisis de niveles de utilidad y punto de equilibrio, con el tema análisis del punto de equilibrio contable y económico. Una empresa del sector de alimentos procesados desea evaluar la viabilidad de lanzar una nueva línea de botanas saludables. Para ello, su área financiera estima los siguientes datos proyectados: precio de venta unitario 25 pesos, costo variable unitario 15 pesos, costos fijos anuales 1.500.000, utilidad operativa esperada 500.000. A partir de estos datos, se desea conocer el nivel de ventas en unidades requerido para alcanzar no solo el punto de equilibrio contable, sino también un margen de utilidad operativa deseado. Con base en la información anterior, el volumen de ventas en unidades necesario para cubrir los costos fijos y alcanzar la utilidad operativa esperada es de A. 150.000 unidades, B. 175.000 unidades, C. 200.000 unidades o D. 225.000 unidades. Vemos que la respuesta correcta es la C, porque el total de unidades necesarias para cubrir los costos fijos y generar 500.000 pesos de utilidad operativa es de 200.000. Entonces vemos que prácticamente la A es incorrecta porque corresponde únicamente al punto de equilibrio contable, que es 1.500.000 entre 10 y eso nos da 150.000 unidades. B es incorrecta porque queda por debajo del nivel necesario para generar utilidad operativa. Y la D también es incorrecta porque hay sobreestimación y representaría una utilidad operativa superior a la proyectada. Bien, este reactivo es del tema análisis del punto de equilibrio financiero ajustado a estructuras apalancadas. Una empresa dedicada a la fabricación de componentes para telecomunicaciones desea evaluar el nivel de riesgo operativo y financiero de un nuevo modelo de negocios enfocado en producción bajo pedido. A continuación se presentan las proyecciones financieras del proyecto. Entonces están los conceptos y el valor estimado. En este caso el concepto es de precio de venta unitario y tenemos aquí su valor estimado de 1.200, el costo variable unitario de 720, los costos fijos operativos anuales de 4 millones, gastos financieros anuales de 1 millón y el ISR de tasa efectiva del 30%, con producción esperada de unidades de 10.000. Con base en la información anterior, determina el nivel mínimo de unidades que deben venderse para lograr una utilidad neta igual a cero. Es decir, el punto de equilibrio financiero ajustado considerando la carga financiera y fiscal. A. 8.000 unidades. B. 9.524 unidades. C. 10.417 unidades. D. 11.111 unidades. En este caso la respuesta correcta es la D. 11.111 unidades y el cálculo lo tenemos aquí. Bueno, vemos que antes de hacer el cálculo, que esta es correcta porque es el valor que iguala la utilidad neta a cero, considerando costos fijos, gastos financieros y efecto impositivo sobre los resultados operativos. A, B y C son incorrectas porque no considera la carga fiscal ni la totalidad de los gastos financieros. La B también es incorrecta porque el resultado parcial que considera solo es el apalancamiento operativo.
y la C porque este valor es el punto de equilibrio con utilidad operativa cero, pero sin carga financiera ni fiscal. Entonces, la D es incorrecta porque, o mejor dicho, la D es la correcta porque aquí tenemos el cálculo y es lo que pues ya explicamos. Entonces, el cálculo técnico del punto de equilibrio financiero ajustado es el punto de equilibrio financiero es igual a CF más gastos financieros entre 1 menos T entre MC, donde CF son los costos fijos operativos de 4 millones, los gastos financieros de 1 millón, T es punto 30 o 30%, y MC, que es el margen de contribución unitario, es de 1200 menos 720 y eso nos da 480. Si sustituimos, tenemos que eso nos da 4 millones más 1 millón entre 0.70 entre 480 y eso nos da 4 millones más 1.428.571.43 entre 480 y esto nos da un total de 5.428.571.43 entre 480 y finalmente el número que estamos buscando, que es 11.111 unidades. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Bien, tenemos este reactivo de la subárea 1.1 y el tema es interpretación combinada de razones financieras y análisis porcentual integral. Una empresa comercial de alcance regional en el sector de autopartes busca emitir deuda en el mercado bursátil, por lo cual contrata una auditoría financiera estratégica. El equipo de análisis evalúa el balance general de los últimos 2 ejercicios y calcula las siguientes razones financieras e indicadores estructurales con base en las cifras auditadas. Entonces tenemos aquí los conceptos, el año 1 y el año 2. Tenemos en los conceptos el activo circulante, pasivo circulante, activo total, pasivo total, capital contable, ventas netas, costo de ventas, utilidad de operación e inventarios. Y pues el dinero para cada uno de estos conceptos de acuerdo al año. Con base en el análisis anterior, el auditor emite un comentario de riesgo operativo y financiero creciente, a pesar de observar un incremento absoluto en ventas y utilidad de operación. La afirmación del auditor se justifica principalmente en que A. La razón circulante mejoró, pero la proporción de inventarios sobre el activo circulante se volvió más riesgosa. B. El apalancamiento financiero bajó, pero la cobertura de intereses se redujo frente al incremento de los pasivos totales. C. El margen de utilidad de operación mejoró, pero el pasivo circulante creció más que las ventas netas y afectó la liquidez. O D. El capital contable se fortaleció, pero la razón de capital de trabajo neto disminuyó respecto al total del activo. Entonces la respuesta correcta pues es la A. Vamos ahorita a hacer, antes de pasar a los reactivos de elección de elementos, pues vamos a hacer el cálculo. La A es la correcta porque el incremento en inventarios dentro del activo circulante deteriora la calidad de la liquidez, aunque la razón circulante parezca adecuada. B, C y D son incorrectas porque el apalancamiento subió, pasivo total creció más rápido que capital y no hay datos de intereses en el caso. C es incorrecta porque la utilidad de operación creció menos que las ventas, por lo que el margen no mejoró y no se especifica afectación directa a liquidez desde el margen. Y la D es incorrecta porque la razón de capital de trabajo neto se mantuvo estable. AC menos PC sigue siendo positiva y el capital contable sí creció, pero no es la causa central del riesgo observado. Entonces vamos a hacer el cálculo, vamos a ver exactamente cómo se obtiene la respuesta correcta, que es la que ya vimos que es la A. Ahora, tenemos que para el año 1 la razón circulante es de 15 millones, como podemos ver aquí. O sea, todos estos datos que vamos a ver los puedes encontrar en la tabla. Para irnos un poquito más rápido, puedes ponerle pausa al video para que puedas localizar estos datos, pero en general, pues estos se encuentran en la tabla para que nos vayamos un poquito más eficiente en este video. Entonces tenemos año 1, razón circulante 15 millones entre 10 millones y eso nos da 1.50. El porcentaje de inventarios sobre AC es de 5 millones entre 15 millones y eso nos da 33.3%. Año 2, razón circulante 18 millones entre 14 millones y eso nos da 1.29. Y el porcentaje de inventarios sobre AC es 5.800.000 entre 18 millones y eso nos da un aproximado de 32.2%. Aunque la razón circulante cayó de 1.50 a 1.29, lo verdaderamente crítico es que los inventarios ahora representan más del 32% del activo circulante y crecieron más rápidamente que los ingresos y las utilidades operativas, lo cual compromete la liquidez inmediata y aumenta el riesgo operativo, ya que buena parte de los recursos líquidos está comprometida en inventario. Ahora revisemos reactivos del área 1, análisis de estados financieros, con el formato de elección de elementos. Este reactivo es de la subárea 1.1, aplicar los métodos de aumentos y disminuciones, tendencias, razones financieras y porcientos integrales para el análisis de estados financieros. El tema es análisis e interpretación integral de razones financieras.
Una empresa comercial que opera en el segmento de tecnología presenta las siguientes razones financieras al cierre del año fiscal, en comparación con el promedio del sector. Entonces tenemos aquí la razón financiera, la empresa en porcentaje y el promedio del sector. Bueno, prácticamente nos están pidiendo elegir 3 elementos de 6. Bueno, tenemos aquí razón financiera, margen de utilidad, empresa en por ciento, 4.1, el promedio del sector en porcentaje, 6.5, razón de apalancamiento, 61.0 y el promedio del sector, 42. Rotación del activo fijo a veces, 2.8% y el promedio, 4.6. Prueba del ácido, 0.9%, 1.3% para el promedio del sector. Rendimiento sobre activos totales, empresa en por ciento, 6.8 y promedio del sector, 9.1. Rendimiento sobre el capital contable ROE, empresa en por ciento, 11.2 y promedio del sector, 14.5. Con base en los datos anteriores, ¿cuáles de las siguientes recomendaciones serían estratégicamente idóneas para mejorar su posición relativa frente al promedio del sector? Tenemos aquí los 6 elementos y pues vamos a ver exactamente cómo es que se obtiene esto. Ya nos dijeron que la respuesta correcta es la A, así que vamos a ver primero los elementos que sí son y luego los que no son. 1. Revisar la eficiencia del uso de activos fijos en la generación de ingresos. 3. Implementar políticas de rentabilidad sobre ventas, revisando estructura de precios y costos. 4. Mejorar la gestión del capital de trabajo para fortalecer la liquidez inmediata. Y pues esas son las correctas, 1, 3 y 4. Vamos a ver la 2, que es reducir el nivel de apalancamiento financiero para disminuir el riesgo operativo. Y 5, que es incrementar la deuda de corto plazo para financiar nuevos proyectos. O 6, invertir en activos improductivos para disminuir la carga fiscal anual, pues no son parte de la respuesta correcta. Y esto lo explica porque la empresa tiene una baja rotación del activo fijo, que es 2.8 versus 4.6, bajo margen de utilidad 4.1% versus 6.5 y mala liquidez inmediata, que es 0.95 versus 1.3. Por lo tanto, es necesario 1. Mejorar eficiencia en uso de activos fijos. 3. Revisar costos y precios para elevar margen. Y 4. Gestionar mejor el capital de trabajo. B. Incorrecta, porque aunque el apalancamiento es alto, 61%, incrementar deuda 5 es contraproducente. Además, no incluye mejora de liquidez, que es crítica. C es incorrecta porque aunque mejorar liquidez es válido, invertir en activos improductivos 6 detonaría aún más los rendimientos. D es incorrecta porque incrementar deuda y comprar activos improductivos 5 y 6 solo agravaría los problemas actuales y no los resuelve. Tenemos aquí otro reactivo antes de pasar a los de área 2, que es de la subárea 1.1 y el tema es evaluación de indicadores financieros para diagnóstico integral. Una empresa dedicada a servicios logísticos integrales desea reestructurar su estrategia financiera para atraer inversionistas institucionales. Con base en sus estados financieros auditados, se identifican las siguientes razones clave. Entonces, nuevamente tenemos aquí la razón financiera, la empresa y el promedio del sector. Para irnos un poquito más rápido, te dejamos este cuadrito para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. Y pues nos dicen, con base en el diagnóstico anterior, ¿cuáles de las siguientes acciones estratégicas resultan coherentes con una mejora integral del desempeño financiero? Entonces la respuesta correcta es la A, que es 1, 2 y 6. 1. Implementar un programa de rotación de inventarios con enfoque en logística inversa. 2. Optimizar precios de venta y costos operativos para elevar el margen neto. Y 6. Reforzar políticas de cobranza para mejorar liquidez y razón circulante. Entonces vemos que prácticamente esa es la respuesta correcta, que es la A. Y nos están indicando que es porque 1. La rotación de inventarios está muy por debajo del promedio, lo cual exige una estrategia logística más eficiente. Justamente es lo que estamos viendo aquí. Entonces nuevamente esta tabla la puedes analizar con calma al ponerle pausa al video, pero en general justamente es lo que hay que hacer, ¿no? Revisar esta tabla con cuidado para poder responder adecuadamente. La B, bueno, no sabemos que mejor dicho aquí la 2, que es el margen neto del 2.4% es bajo, lo que indica necesidad de mejora en costos y precios. Entonces, tenemos eso. Ok, que es el margen neto que es justamente lo que tenemos por acá. Entonces, esto es bajo. Luego, 6. Una razón circulante inferior al promedio justifica fortalecer la cobranza para mejorar liquidez inmediata. Entonces, pues sí, justamente es lo que tenemos acá. B. Incorrecta, porque aunque 2 es válida, 5 puede afectar negativamente la liquidez en una empresa con baja razón circulante. C es incorrecta porque 3. Elevar el endeudamiento cuando ya se tiene 68% de apalancamiento es riesgoso. 6 es válida, pero la opción completa no lo es. Ya vimos que la 6 sí nos aparece acá, pero 3 pues no. Y D es incorrecta porque, aunque 1 es correcta, 3 y 5 atentan contra el equilibrio financiero general en el contexto
endeudamiento y liquidez frágil. Muy bien, pues con esto terminamos los reactivos del área 1 y pasamos a los reactivos del área 2. Revisemos ahora reactivos del área 2, interpretación de estados financieros con el formato de cuestionamiento directo. Bien, tal como se comentó para los reactivos del área 1, en nuestros reactivos en la parte superior izquierda se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente se indica el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta. Después se indica la referencia bibliográfica que justifica la argumentación de cada una de las opciones, tanto las que son incorrectas como la correcta, y pues se puede leer la explicación detallada de por qué la correcta pues es la correcta. Entonces, este reactivo es de la subárea 2.1, construir e interpretar pirámides de razones, con el tema Pirámide de DuPont y análisis integral del rendimiento. Una empresa especializada en manufactura de partes industriales muestra al cierre del ejercicio fiscal los siguientes indicadores financieros: margen neto 5.2%, rotación de activos totales 1.8 veces, rendimiento sobre capital contable ROE 21.0% y nivel de apalancamiento financiero con razón de activos totales a capital contable 2.25. Con base en estos datos, ¿cuál de los siguientes componentes explica en mayor medida el alto rendimiento sobre el capital contable ROE según el modelo de pirámide de DuPont? A. El margen neto operativo y la eficiencia en el uso del capital de trabajo. B. La alta rotación de activos totales, lo que multiplica el efecto del margen. C. El apalancamiento financiero, que amplifica el efecto de los resultados operativos. O D. La relación directa entre pasivo circulante y un EBITDA por unidad vendida. Entonces, en este caso vemos que la respuesta correcta es la C. Correcta porque la pirámide de DuPont descompone el ROE como... Bueno, tenemos que el ROE es igual al margen neto por rotación de activos por apalancamiento, y esto nos da 0.052 por 1.8 por 2.25, y eso nos da 0.2106, que es 21.06%. Entonces, el componente que más multiplica el rendimiento es el apalancamiento financiero. A es incorrecta porque, aunque el margen neto es aceptable, que es del 5.2%, no es lo suficientemente alto para explicar un ROE del 21% por sí solo. Además, no se menciona capital de trabajo. B es incorrecta porque la rotación de activos de 1.8 por es buena, pero no extraordinaria, por lo que tanto no explica completamente el alto ROE. En este caso la C ya la vimos, y la D es incorrecta porque el EBITDA no forma parte directa de la pirámide de DuPont ni se incluye en los datos proporcionados. Este reactivo es de la subárea 2.1, construir e interpretar pirámides de razones, y el tema es descomposición del rendimiento financiero mediante pirámide de DuPont, que es un reactivo prácticamente muy parecido al que vimos previamente. Entonces dice que una empresa mexicana del sector agroindustrial ubicada en Sinaloa reportó al cierre de 2024 los siguientes indicadores derivados de su análisis financiero para preparar su entrada al mercado de capitales en la Bolsa Institucional de Valores Viva. Utilidad neta del ejercicio 18 millones, ventas netas 300 millones, activos totales promedio 160 millones y capital contable promedio 80 millones. La Dirección General solicita al área de planeación financiera la construcción de la pirámide de DuPont para identificar los principales impulsores del rendimiento financiero sobre el capital. Con base en los datos proporcionados, ¿cuál es el componente de la pirámide de DuPont que más contribuye al rendimiento del capital contable ROE de esta empresa? A. El margen neto, al reflejar una alta eficiencia operativa sobre ventas. B. La rotación de activos, al mostrar un uso intensivo de la base productiva. C. El apalancamiento financiero, al multiplicar el capital contable frente al total de activos. O D. La eficiencia fiscal, al reducir la base gravable por deducciones de capital fijo. Vemos que la respuesta correcta es la B, que prácticamente nos dice que la rotación de activos de 1.875 indica que la empresa genera ventas equivalentes a casi 2 veces sus activos, lo cual multiplica el efecto del margen neto y contribuye de manera significativa al ROE. Ahorita en un momento vamos a hacer la operación y los cálculos detallados con base a estos datos que nos están dando. Luego tenemos A, C y D. A es incorrecta porque el margen de 6% es saludable, pero no lo suficientemente alto como para explicar por sí solo un ROE del 22.5%. C es incorrecta porque aunque el apalancamiento de 2.0 es relevante, su impacto es menor que el de la rotación, dado que ya hay un margen y rotación combinados potentes. Y D es incorrecta porque no se proporciona información fiscal ni se considera en la pirámide de DuPont tradicional. Y bueno, aquí la referencia. Ahora, vamos a hacer la operación, que es lo que nos va a justificar nuestra respuesta. Vemos que el margen neto es igual a utilidad neta entre ventas netas. Y entonces, sustituyendo los valores que nos están proporcionando en este reactivo, tenemos que es 18 millones entre 300 millones y eso nos da 0.06.
La rotación de activos es igual a ventas netas entre activos totales promedio, y la rotación es de 300 millones entre 160 millones y eso nos da 1.875. El apalancamiento es igual a activos totales entre capital contable y eso nos da 160 millones entre 80 millones y eso nos da 2.0. El ROE es igual al margen por rotación por apalancamiento y esto es 0.06 por 1.875 por 2.0 y esto es igual a 0.225 que es igual a 22.5%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bien, este reactivo es de la subárea 2.2. Realizar un plan de acción con base en los resultados del análisis financiero. El tema es toma de decisiones estratégicas con base en indicadores financieros. Una empresa mexicana de distribución de insumos médicos presenta la siguiente situación financiera al cierre del ejercicio 2024. Margen neto 2.8%, rotación de cuentas por cobrar 2.1 veces, días promedio de inventario 145 días, ROE, que es el rendimiento sobre capital contable, 8.2%, nivel de apalancamiento 2.7 veces y razón circulante 1.3. La administración está preocupada por la baja generación del rendimiento sobre el capital invertido. Solicita al área de planeación financiera una propuesta de plan de acción correctivo con base en los resultados del análisis financiero. ¿Cuál sería la acción más adecuada a priorizar para mejorar el rendimiento financiero sin incrementar el nivel de apalancamiento? A. Solicitar nuevo financiamiento bancario a tasa fija para invertir en expansión logística. B. Implementar políticas de cobranza más estrictas y reducción del ciclo operativo. C. Aumentar el precio de venta promedio, aunque esto implique menor volumen de ventas. O D. Reestructurar el capital contable mediante reducción de utilidades retenidas. Entonces, la respuesta correcta es la B, porque una rotación de cuentas por cobrar de 2.1 veces implica una recuperación lenta del efectivo, que es aproximadamente de 173 días. Además, el inventario permanece 145 días en promedio. Esto alarga el ciclo operativo y reduce la liquidez y el ROE. Mejorar la gestión de cobranza y logística reduce necesidades de financiamiento y aumenta la eficiencia financiera. A, C y D son incorrectas porque un mayor apalancamiento será riesgoso considerando que ya se tiene una razón de 2.7 veces. C es incorrecta porque, aunque puede elevar el margen, el riesgo de perder mercado es alto y no resuelve la baja rotación de activos ni de ineficiencia operativa. La D es incorrecta también porque una reestructuración contable del capital no impacta directamente el rendimiento operativo o financiero si no hay cambios en los flujos reales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Tenemos aquí otro reactivo, antes de pasar a los de completamiento, que en este caso también, aunque es del área o de la subárea 2.2, el tema es identificación de áreas críticas y propuesta de decisiones estratégicas. Una empresa mexicana ubicada en el corredor industrial del Bajío, dedicada a la manufactura de autopartes, enfrenta una reducción significativa en su flujo libre de efectivo y un deterioro en su capacidad de reinversión, a pesar de mantener niveles estables de ventas. Del análisis financiero más reciente, se identifican los siguientes indicadores clave. EBITDA de 22 millones, intereses pagados 8 millones, pasivo total 180 millones, capital contable 60 millones, inversión en activos fijos netos 25 millones, ROA, que es el rendimiento sobre activos 4.6%, margen neto 3.1% y flujo libre de efectivo 1.800.000. Si la prioridad es mejorar el flujo libre de efectivo y el retorno sobre los activos ROA, sin poner en riesgo la continuidad operativa, ¿qué medida financiera debería implementarse como acción correctiva inmediata? A. Renegociar las condiciones de la deuda para disminuir la carga de intereses anuales. B. Incrementar la inversión en activos fijos para aprovechar reducciones fiscales. C. Aumentar el nivel de apalancamiento para generar un efecto multiplicador en el ROE. O D. Reestructurar el capital contable para mejorar la relación pasivo-capital. En este caso, la respuesta correcta es la A, porque el pago de 8 millones en intereses representa el 36% del EBITDA, lo que limita seriamente el flujo libre de efectivo. Renegociar tasas o plazos reduce presiones sobre el flujo y mejora la rentabilidad del activo. B, C y D son incorrectas porque aumentar la inversión en activos fijos reduciría aún más el flujo libre en el corto plazo y no garantiza mejoras inmediatas en eficiencia. C es incorrecta porque aumentar el apalancamiento de una empresa con pasivo capital igual a 3.0 veces incrementa el riesgo financiero sin resolver el problema de liquidez. La D es incorrecta porque una reestructura contable no mejora flujos reales ni la eficiencia de operación o inversión. Por lo tanto, vemos que la respuesta correcta es la A. Y finalmente, como último reactivo de cuestionamiento directo para el área 2, tenemos este que es de la subárea 2.2, realizar un plan de acción con base en los resultados del análisis financiero, y el tema es estrategia correctiva con base en desempeño operativo y estructural.
Una empresa mexicana que cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones SIC de la Bolsa Mexicana de Valores desea fortalecer su desempeño ante inversionistas. Se identifican debilidades en su eficiencia operativa y en el uso del capital, a pesar de contar con estabilidad en sus ventas. A continuación, se presentan datos clave del estado financiero consolidado en millones de pesos. Tenemos aquí conceptos, montos. En conceptos están ventas netas, costo de ventas, gastos operativos, activos totales promedio, capital contable promedio, pasivo total, inventarios, cuentas por cobrar, activo circulante total y pasivo circulante, y los montos pues en dinero. Entonces, con base en los datos anteriores, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para mejorar simultáneamente el retorno sobre activos ROA y la liquidez operativa sin incrementar el nivel de endeudamiento? A. Externalizar parte del almacenamiento de inventarios para liberar capital y acelerar el ciclo de conversión de efectivo. B. Ampliar el plazo de crédito a clientes para fomentar mayores ventas anuales y elevar el apalancamiento operativo. C. Reducir la inversión en cuentas por cobrar mediante factoring con recurso a tasa variable. O D. Refinanciar el pasivo circulante por pasivo a largo plazo para elevar el capital de trabajo contable. Entonces la respuesta correcta es la A, porque el inventario representa 48.4% del activo circulante. Ahora, esto tú tienes que ponerle pausa al video y revisar con calma la tabla para que obviamente pues puedas conocer de dónde vienen los datos. Pero bueno, vemos aquí que a lo que se refiere se marca justamente de este lado, que son los datos que están teniendo aquí. Entonces, externalizar almacenamiento mejora la rotación de activos, reduce inversión en capital inmovilizado y acelera el ciclo de conversión de efectivo, lo cual impacta positivamente en el ROA y en la liquidez real. B, C y D son incorrectas porque ampliar plazos de crédito incrementa el saldo de cuentas por cobrar, lo cual reduce liquidez y ralentiza el ciclo operativo. C es incorrecta porque aunque puede mejorar el flujo, el factoring con recurso puede implicar costos financieros y riesgo adicional que impacten en el margen. Y la D es incorrecta porque esta medida mejora el capital de trabajo contable, pero no mejora la eficiencia operativa ni el uso de activos. Además, no cambia el retorno sobre activos en el corto plazo. Ahora revisaremos reactivos del área 2, interpretación de estados financieros, con el formato de completamiento. Muy bien, tenemos este reactivo que es de la subárea 2.1, construir e interpretar pirámides de razones, con el tema aplicación de la fórmula DuPont para diagnóstico del rendimiento financiero. Una empresa del sector agroexportador, con sede en Veracruz, desea presentar un informe a sus inversionistas internacionales con base en el análisis de la pirámide de DuPont, utilizando datos del último ejercicio fiscal. A continuación, se muestran los valores clave en miles de pesos. Entonces tenemos aquí los conceptos, que es utilidad neta, ventas netas, activos totales promedio y capital contable promedio, y aquí están los montos. Entonces, con base en la fórmula DuPont, el rendimiento sobre el capital contable ROE de una empresa puede descomponerse en tres factores: margen neto, rotación de activos y apalancamiento financiero. El componente que explica con mayor fuerza la generación del ROE en este caso es A. El margen neto sobre ventas, ya que representa una proporción alta respecto al total vendido. B. La rotación de activos, porque permite convertir de forma intensiva los activos en ingresos. C. El apalancamiento financiero, ya que multiplica de forma significativa el rendimiento base. O D. El resultado fiscal neto, porque impacta directamente la utilidad bruta generada por ventas. Entonces tenemos que aquí la respuesta correcta es la B. Y pues vamos a ver por qué. Antes de hacer el cálculo vamos a revisar que la rotación de activos de 1.6667 indica una fuerte eficiencia operativa en generación de ingresos con activos disponibles. Este componente potencia el ROE al aprovechar mejor la base de activos. A es incorrecta porque el margen neto es bueno pero no excepcional, que es el 7%, y no es el principal impulsor del ROE. C es incorrecta porque el apalancamiento de 2.0 es estándar y no explica por sí solo el alto ROE. Y D es incorrecta también porque la utilidad bruta no aparece en la fórmula DuPont tradicional y el resultado fiscal no es un componente central en este modelo. Entonces ahora sí, haciendo el cálculo, vemos que el margen neto es utilidad neta entre ventas netas, y esto nos da el margen neto que es 11.200 entre 160.000, y eso nos da 0.07 o 7%. La rotación de activos es igual a ventas netas entre activos totales promedio, y la rotación es de 160.000 entre 96.000, y eso nos da aproximadamente 1.6667. El apalancamiento financiero es igual a activos totales entre capital contable, y el apalancamiento es 96.000 entre 48.000, y eso nos da 2. Entonces el ROE es margen por rotación por apalancamiento, y esto es 0.07 por 1.667 por 2.0 igual a 0.2333, y esto es igual a 23.33%. Revisemos ahora reactivos del área 2, interpretación de estados financieros, con el formato de elección de elementos.
Muy bien, tenemos este reactivo de la subárea 2.1, construir e interpretar pirámides de razones, con el tema análisis estratégico basado en componentes del modelo DuPont. Una empresa de autopartes con sede en el estado de Guanajuato ha presentado los siguientes resultados financieros y desea implementar un plan de mejora que se centre exclusivamente en optimizar los 3 componentes del modelo DuPont sin modificar la estructura del capital contable. Entonces tenemos aquí el indicador actual y el valor. Como indicador actual tenemos el margen neto con valor de 4.3%, rotación de activos totales 1.2, apalancamiento financiero AT entre CC 2.5 y ROE 12.9%. Con base en el objetivo de elevar el ROE mediante acciones dirigidas a cada uno de sus factores, ¿cuáles de las siguientes decisiones estratégicas corresponden directamente con los 3 componentes del modelo DuPont? Bueno, entonces tenemos que elegir de entre 6 elementos solamente 3. Vemos que la respuesta correcta es la A, así que es 1, 2 y 4. 1. Reducción de costos fijos y aumento del precio de venta. 2. Implementación de mayor rotación de inventarios y cuentas por cobrar. Y 4. Optimización del uso de activos mediante análisis de eficiencia operativa. Entonces vamos a leer solamente los que no son para que los tengamos en consideración, pero ahorita vamos a revisar la explicación. 3. Renegociación de condiciones de deuda para disminuir la relación deuda-capital. Y 5. Reducción del apalancamiento a través de aportaciones de socios. O 6. Incremento del ciclo de cobro a clientes clave para expandir ventas. Entonces tenemos aquí que prácticamente la A es la correcta porque impacta el margen neto. 2. Mejora la rotación de activos. Y 4. Optimiza el uso de activos, lo que también impulsa la rotación y la eficiencia general del modelo DuPont. B, C y D no son correctas porque 5 reduce el apalancamiento, pero va en contra del objetivo de no modificar el capital contable. Y 3 confunde condiciones de deuda con estructura del capital contable. La C es incorrecta, 6 porque alarga el ciclo de cobro, lo que afecta negativamente la rotación de activos. Y 3 no impacta directamente el apalancamiento financiero si no cambia el total de activos. La D es incorrecta porque 5 implica inyección de capital, lo cual modifica la estructura de capital contable en contra de la restricción del caso. Tenemos por su lado este reactivo que también es de la subárea 2.1 y el tema es mejoramiento estratégico del ROE según la pirámide de DuPont. Este es nuestro último reactivo para el área 2, así que vamos a revisarlo con calma. Bien, dice, una empresa de servicios industriales en Nuevo León identificó tras un diagnóstico financiero con base en la pirámide de DuPont que su ROE de 9.6% es inferior al promedio del sector, que es 13.5%. A continuación, el área financiera propone una serie de acciones estratégicas. ¿Cuáles de las siguientes propuestas pueden considerarse coherentes con una mejora técnica directa de cada uno de los 3 factores del ROE en el modelo de DuPont, sin afectar artificialmente la estructura contable? Nuevamente, de entre 6 elementos tenemos que elegir solamente 3, así que la A es la correcta. 1. Disminuir los gastos administrativos no productivos para mejora del margen neto. 2. Acelerar el ciclo operativo para optimizar la rotación de activos. Y 5. Utilizar mayor volumen de ventas con la misma estructura de activos. Entonces vemos que aquí prácticamente son las opciones de respuesta. Y pues aquí está la explicación. Vamos a revisar cuáles no son y posteriormente vemos la argumentación. Vemos que 3. Invertir en activo fijo especializado para reducir costos a largo plazo no es correcta. Tampoco es correcta la 4, que es reestructurar, o mejor dicho, primero la 3, que es invertir en activo fijo especializado para reducir costos a largo plazo. 4. Reestructurar la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Y 6. Aumentar el pasivo para mejorar la relación activos-capital contable sin capitalizar utilidades. Estos son los que no son correctos. Vamos a ver por qué. Porque 1. Mejora el margen neto. 2. Optimiza el ciclo operativo, afectando positivamente la rotación de activos. Y 5 implica aprovechar mejor los activos existentes, lo que también impulsa la rotación. B, C y D son incorrectas porque 6 implica manipulación del apalancamiento sin respaldo operativo, lo cual puede elevar artificialmente el ROE, pero con mayor riesgo. 3 implica mayor inversión en activos, lo que reduce la rotación en el corto plazo. C es incorrecta porque 4 mejora perfil financiero, pero no coincide directamente sobre ninguno de los 3 componentes del DuPont. Y 6, como en B, genera un ROE artificial. La D es incorrecta porque 3 y 4 no inciden directamente en margen, y la rotación o apalancamiento eficaz, y 5 solo cubre un componente del modelo. Con esto terminamos los reactivos del área 2. Revisemos ahora reactivos del área 3, evaluación de alternativas de financiamiento e inversión con el formato de cuestionamiento directo. Muy bien, debes de saber que en nuestros reactivos en la parte superior izquierda se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente se indica el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta, la respuesta correcta justificada y además se argumenta por qué algunas opciones son incorrectas y por qué la correcta pues es justamente
la adecuada. Además, esto basado y argumentado, o mejor dicho, justificado en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval, o en este caso por los colegios que forman parte de la evaluación para certificación. Muy bien, este reactivo es de la subárea 3.1, determinar el costo financiero con el tema costo promedio ponderado de capital, WACC. Una empresa mexicana desea calcular su costo promedio ponderado de capital, WACC, para evaluar nuevas inversiones. La estructura de capital está compuesta por 60% de capital contable y 40% de deuda. El costo del capital propio, KE, es 13% y el costo de deuda, KD, es 9%, y la tasa impositiva corporativa es del 30%. ¿Cuál es el valor del WACC para esta estructura financiera? A, 11.60%, B, 10.20%, C, 9.72% o D, 8.60%. La respuesta correcta es la C. Vamos a ver que es correcta porque el cálculo correcto se aplica utilizando esta fórmula. La A es incorrecta porque corresponde al costo de capital sin ajuste fiscal. B es incorrecta porque hay un error de cálculo al omitir la ponderación. Y D es incorrecta porque subestima el efecto del costo de capital propio. Entonces prácticamente tenemos aquí la fórmula que se aplicó, que es WACC, que es E entre B por KE más D entre B por KD, y esto multiplicado por 1 menos T. Al sustituir los valores tenemos que es 0.60 por 0.13 más 0.40 por 0.09 por la diferencia entre 1 menos 0.30. Entonces hacemos la operación que es 0.078 más 0.0252. Eso nos da 0.0972 y al pasarlo a porcentaje nos da 9.72%. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Bien, este reactivo es de la subárea 3.2, aplicar las técnicas de evaluación de proyectos de inversión con el tema valor presente neto, BPN y tasa interna de retorno TIR. Una empresa constructora analiza un proyecto que requiere una inversión inicial de 1.800.000 pesos. Se espera que genere flujos netos de 600.000 pesos anuales durante 4 años. La tasa de descuento es del 10%. La TIR estimada es del 17.1%. ¿Qué decisión debe tomarse si se utiliza criterio de BPN y TIR? A. Rechazar el proyecto porque su TIR es menor del costo del capital. B. Aceptar el proyecto ya que su BPN es negativo pero su TIR supera el costo. C. Rechazar el proyecto porque su periodo de recuperación es mayor a 3 años. O D. Aceptar el proyecto ya que tanto el BPN como la TIR son financieramente viables. La respuesta correcta es la D, que es justamente la que acabamos de ver, porque el BPN positivo y la TIR superior justifican la viabilidad financiera del proyecto. A, B y C son incorrectas porque la TIR es superior al costo del capital, no puede tener BPN negativo si la TIR supera la tasa de descuento, y el periodo de recuperación no es el criterio principal si se dispone de BPN y de TIR. Entonces esto se justifica porque al hacer la operación vemos que el BPN es de 1.800.000 más 600.000 multiplicado por esta operación, que es 1 menos, y lo que está aquí adentro, que es más, o mejor dicho es 1 más 0.10, y esto menos 4 entre 0.10. Así que al hacer la operación nos da aproximadamente 379.521, que es positivo. Entonces el TIR es 17.1% más de 10, así que pues justamente es la explicación. Este reactivo es de la subárea 3.3. Elegir fuentes de financiamiento e instrumentos de inversión con el tema comparación de financiamiento con deuda versus capital propio. Una empresa tecnológica con operaciones en Jalisco analiza 2 alternativas de financiamiento para lanzar una nueva línea de productos. Opción A, emitir acciones por 20 millones sin comprometer flujo operativo. Opción B, tomar deuda bancaria a 11.2, o mejor dicho, a 11% anual por 20 millones, deducible de impuestos, 30%. Y nos preguntan cuál es el principal argumento financiero para elegir la deuda sobre el capital si el objetivo es maximizar el valor para los accionistas. Así que tenemos que A, la deuda reduce el riesgo financiero y mejora la cobertura de intereses. B, el costo efectivo de la deuda es menor gracias al escudo fiscal. C, el financiamiento con capital es más barato y evita comprometer utilidades futuras. O D, el aumento del capital mejora el apalancamiento operativo de la empresa. Vemos que la respuesta correcta es la B, porque el escudo fiscal por intereses hace más eficiente el financiamiento con deuda. Así que pues tenemos aquí la operación, ahorita la vemos, que es costo efectivo de la deuda 11% por 1 menos 0.30 y eso nos da 7.7%. A es incorrecta porque la deuda incrementa el riesgo financiero y no lo reduce. C es incorrecta porque el capital propio suele ser más caro al requerir mayores rendimientos esperados. Y D porque el apalancamiento operativo no está relacionado directamente con el financiamiento con capital. Tenemos este reactivo de la subárea 3.4, evaluación de inversiones del mercado de capitales, con el tema relación riesgo-rendimiento en portafolios.
Un inversionista institucional en México está considerando incluir en su portafolio una acción con el siguiente perfil: rentabilidad esperada 13.5%, tasa libre de riesgo 6.0%, rendimiento del mercado 11.0% y beta del activo 1.4. Con base en el modelo de valoración de activos financieros CAPM, la acción está sobrevaluada, subvaluada o justamente valuada. A. Está sobrevaluada, ya que su beta implica un riesgo excesivo para el rendimiento ofrecido. B. Está subvaluada, pues su rendimiento esperado es superior al rendimiento requerido. C. Está justamente evaluada, ya que coincide con el rendimiento del mercado. O D. Está sobrevaluada porque su rendimiento está por debajo del CAPM. Entonces la respuesta correcta es la B, porque hay una rentabilidad esperada del 13.5%, que es mayor al rendimiento requerido, que es del 13.0%. Por lo tanto, la acción está subvaluada. Entonces es justamente la respuesta correcta, que está subvaluada. Ahora, A es incorrecta, al igual que C y D, porque el riesgo es alto, pero la rentabilidad lo compensa. El rendimiento esperado no coincide con el rendimiento del mercado, ni con el CAPM, y pues la rentabilidad esperada es mayor que la calculada y no menor. Tenemos aquí la justificación, que es el CAPM igual a KE, tenemos que es KE igual a RF más beta, multiplicado por la diferencia de RM menos RF. Así que esto ya tenemos aquí prácticamente estos datos, ¿no? Que son los que ya hablamos. Entonces el KE es igual a 6.0% más 1.4 multiplicado por la diferencia que de RM menos RF, que es 11.0% menos 6%, y eso nos da 13.0%. Así que la rentabilidad esperada es de 13.5% mayor a 13.0% y por lo tanto está subvaluada. Tenemos este reactivo de la subárea 3.1, que es de determinar el costo financiero, con el tema cálculo del costo promedio ponderado de capital, WACC. Una empresa industrial con sede en Querétaro se encuentra evaluando la rentabilidad de una inversión en maquinaria automatizada. Para ello requiere calcular su costo promedio ponderado de capital, WACC, y la información financiera relevante es la siguiente. Fuente de financiamiento: tenemos deuda bancaria, capital contable, los montos, el costo nominal y el tratamiento fiscal, deducible y no deducible. Con base en la información anterior, ¿cuál es el valor más cercano al WACC? Bueno, tenemos aquí prácticamente las 4 opciones de respuesta. Tendríamos que ver los montos de la deuda bancaria, el costo nominal, que es del 10%, el monto es de 50 millones y el tratamiento fiscal es deducible y es de 30%. El capital contable es de 70 millones y el costo nominal de 14.5 y el tratamiento fiscal es no deducible. Entonces vemos aquí que la respuesta correcta es la A, porque el resultado del WACC calculado con ponderaciones correctas y tratamiento fiscal adecuado es ese, y pues justamente es lo que vamos a hacer. Por eso tenemos aquí la respuesta correcta y la operación. La B es incorrecta porque subestima el efecto del capital contable en la ponderación. La C es incorrecta porque el promedio simple sin ajustar por deducción fiscal ni ponderaciones. O sea, justamente la C es el promedio simple. Y la D es incorrecta porque considera la deuda como si representara más del 60%, lo cual no corresponde a datos reales. Ahora, haciendo la operación, tenemos que el total del financiamiento es de 50 millones más 70 millones y eso nos da 120 millones. Aquí tenemos la ponderación de deuda de D entre V, tenemos 50 millones entre 120 y nos da 0.4167. La ponderación de capital es 70 entre 120 y nos da 0.5833. El costo efectivo de deuda es 10.0% por la diferencia entre 1 menos 0.30 y esto nos da 7%. Entonces tenemos que el WACC es igual a D entre B por KD por la diferencia de 1 menos T más E entre B por KE. Así que haciendo la operación prácticamente sustituimos los valores. Al final tenemos 0.02917 más 0.08458 igual a 0.11375 y al pasarlo a porcentaje nos da un aproximado de 11.17% que nos da la respuesta correcta, que es la A. Bien, tenemos este reactivo de la subárea 3.1 que es determinar el costo financiero y el tema es costo efectivo de la deuda después de impuestos. Una empresa del sector energético que opera en Tamaulipas planea financiar un nuevo parque solar mediante la emisión de un crédito sindicado. Para estimar el impacto financiero de la deuda sobre el rendimiento del capital, se necesita calcular el costo efectivo real de la deuda. La empresa obtuvo las siguientes condiciones. Bueno, tenemos aquí los conceptos que es el monto total del crédito, tasa de interés nominal anual, comisión por apertura, tasa efectiva anual sin impuestos y tasa de ISR corporativo. Y aquí el valor es de 100 millones, la tasa de interés es de 11.2%, comisión 1.8% por única vez, la tasa efectiva anual sin impuestos 12.8% y la tasa de ISR corporativo 30%.
Considerando que los pagos de intereses son deducibles fiscalmente, el costo financiero efectivo después de impuestos de esta deuda es de aproximadamente 10%, 8.96%, 7.72% y 6.8%. Bueno, prácticamente vemos que la respuesta correcta es la B, porque la tasa efectiva fiscalmente ajustada refleja el costo real de la deuda. En este caso, pues prácticamente tenemos que la operación se hace de esta forma. El costo efectivo después de impuestos es la tasa efectiva por 1 menos el ISR, igual a 12.8% por 1 menos 0.30, y esto es igual a 12.8 por 0.70, y esto es igual a 8.96%. A es incorrecta porque equivale a una tasa nominal ajustada parcialmente y no a la efectiva. C es incorrecta porque el resultado sí se usa la tasa nominal en lugar de la efectiva. Y la D es incorrecta porque hay subestimación que podría llevar a decisiones erróneas de financiamiento. Ahora revisaremos reactivos del área 3, evaluación de alternativas de financiamiento e inversión con el formato de elección de elementos. Bueno, antes de pasar a los reactivos del área 4, pues vamos a revisar dos de elementos, de elección de elementos para el área 3, y dice así: este reactivo es de la subárea 3.1, determinar el costo financiero, con el tema identificación de elementos que afectan el costo efectivo del financiamiento. Una empresa del ramo de alimentos procesados analiza varias fuentes de financiamiento para expandir su capacidad productiva. El equipo financiero debe determinar los elementos que incrementan o reducen el costo efectivo del financiamiento, considerando implicaciones fiscales, riesgos y condiciones del mercado. ¿Cuáles de los siguientes elementos afectan directamente el cálculo del costo financiero efectivo? Entonces, entre 6 elementos tenemos que elegir 3. Así que tenemos aquí prácticamente la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que es 1, 3 y 4. 1. Tasa nominal de crédito o instrumento emitido. 3. Comisiones y gastos de contratación. Y 4. Tasa efectiva de impuestos aplicable a intereses. Los que no son 2, 5 y 6. 2, que es la tasa de inflación proyectada en el periodo. 5. Nivel de capitalización contable en el último periodo de ejercicio fiscal. Y 6. Duración del instrumento financiero a plazo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la correcta nos dice que la tasa nominal es la base del costo. Las comisiones aumentan el costo total del financiamiento y los intereses son deducibles, por lo que la tasa fiscal afecta el costo efectivo. B, C y D son incorrectas porque la inflación afecta el poder adquisitivo, pero no se incluye directamente en el cálculo contable del costo financiero. El nivel de capitalización tampoco incide directamente. C es incorrecta porque aunque el plazo 6 afecta el perfil de pagos, no modifica el cálculo inmediato del costo efectivo si las tasas son fijas. Y la D es incorrecta porque mezcla factores contables y macroeconómicos, pero no técnicos del financiamiento directo. Y último reactivo del área 3, que también es de la subárea 3.1, y el tema es factores estructurales y fiscales que impactan el costo de capital. Una empresa mexicana del sector energético con operaciones de infraestructura en Sonora está calculando su costo promedio ponderado de capital, WACC, como parte de la evaluación de un proyecto binacional con financiamiento mixto, que es el capital más deuda. El director financiero solicita identificar los elementos que impactan directa y técnicamente el cálculo del WACC ajustado, considerando tanto la estructura de financiamiento como los efectos tributarios. ¿Cuáles de los siguientes factores afectan de forma directa el cálculo del WACC ajustado? Nuevamente, de entre 6 elementos, ahora tenemos que elegir 4. Y vemos que la respuesta correcta es la A, que nos dice que es 1. La proporción de deuda respecto al valor total del capital empleado. 2. Costo nominal de la deuda contratado con tasa variable. 3. Deducción fiscal aplicable a los intereses pagados. Y 5. Costo del capital contable estimado a través del modelo CAPM. Así que vemos que 4 y 6 no son parte de la respuesta correcta, que es nivel de rotación de activos operativos durante el periodo, o C, o mejor dicho 6, tasa efectiva de ISR sobre utilidades gravables no distribuidas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, porque 1 y 2 definen el peso y comportamiento del costo de la deuda. 3 afecta directamente el ajuste fiscal al costo de la deuda. 5 es esencial para estimar el costo del capital propio usando CAPM. Y todos estos factores impactan el cálculo técnico del WACC ajustado. B, C y D son incorrectas porque 4 y 6 no forman parte de la fórmula del WACC y la rotación de activos es operativa, no financiera. El ISR sobre utilidades no distribuidas afecta dividendos y no el costo del capital. C es incorrecta porque mezcla indicadores de operación, como rotación, con aspectos fiscales que no afectan el costo financiero directamente. Y la D es incorrecta porque, aunque 1, 3 y 5 son válidos, 6 no interviene directamente en el cálculo del WACC, ya que se enfoca en utilidad retenida y no en el costo del capital de terceros. Y con esto terminamos los reactivos del área 3 para revisar ahora los reactivos del área 4. Revisemos ahora reactivos del área 4, administración de los procesos financieros con el formato de cuestionamiento directo. Ten en consideración que en nuestros reactivos, en la parte superior izquierda, se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión.
ya que ya revisamos los reactivos tanto de las áreas 1, 2 y 3, para el área 4 iremos un poco más rápido. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Aquí simplemente vamos a enunciar el reactivo, vamos a ver las opciones de respuesta directamente y la explicación. Ya no nos vamos a detener mucho, ya que prácticamente el video que pudiste ver previamente sirvió para que te dieras una idea de cómo son los materiales. Entonces en esta área nos vamos a ir un poquito más rápido. Recuerda, en caso de que estés interesado en alguna guía, puedes ponerte en contacto a través de nuestro WhatsApp, o en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos a nuestra tienda en línea. Muy bien, este reactivo es de la subárea 4.1, identificar los riesgos de mercado y herramientas para administrarlos, y el tema es identificar el riesgo de mercado respecto al tipo de cambio. Una empresa multinacional con sede en México opera una subsidiaria en Brasil, la cual genera ingresos en reales, BRL, y transfiere utilidades trimestrales en la casa matriz en dólares estadounidenses. Para financiar sus operaciones en México, la empresa ha emitido deuda en euros, con vencimientos semestrales. A lo largo del ejercicio fiscal, se han observado las siguientes condiciones. El real brasileño se ha depreciado 7% frente al dólar, el euro se ha depreciado 5% frente al peso mexicano, la empresa no tiene contratos de cobertura cambiaria activos, el margen operativo consolidado es del 11%, pero el margen neto ha caído a 4.3%. ¿Cuál es la evaluación más técnica y completa del tipo de riesgo cambiario que enfrenta esta empresa? Entonces, ya como comentamos, nos vamos a enfocar solamente en esta parte del video la respuesta correcta, que es la B, y dice que enfrenta un riesgo económico por la exposición estructural a monedas extranjeras, con un riesgo de transacción por el pago de deuda en euros y el riesgo de conversión por la repatriación de utilidades desde Brasil. Y esta es correcta porque la empresa enfrenta un riesgo económico por operar con múltiples monedas sin cobertura, un riesgo de transacción por los pagos en euros que implican obligaciones futuras en divisa, riesgo de conversión al repatriar utilidades en reales a dólares y la falta de coberturas que agrava la exposición. Este reactivo es de la subárea 4.1, identificar los riesgos de mercado y las herramientas para administrarlos, y el tema es 4.1.2, que es identificar el riesgo de mercado respecto a tasas de interés nacionales e internacionales. Una empresa industrial mexicana ha contratado un crédito bancario a tasa variable referenciada a la TIE más 200 PB, que son puntos base, para financiar la adquisición de maquinaria productiva. La vida del crédito es de 6 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento. Durante los primeros 3 años, la TIE se mantuvo estable en torno al 6.5%, pero en el último año subió a 11.25%. Como resultado, los gastos financieros de la empresa aumentaron 72% interanual, reduciendo su utilidad antes de impuestos en 48%. ¿Cuál es la evaluación más precisa sobre el tipo de riesgo financiero que enfrenta esta empresa y sus implicaciones operativas? Bien, la respuesta correcta es la C, que es que enfrenta riesgo de tasa de interés, ya que su deuda está expuesta a la volatilidad de los referenciales financieros nacionales, afectando la previsibilidad del costo financiero. Y esto es porque el crédito está indexado a la TIE, una tasa variable que refleja las condiciones del mercado monetario mexicano. El aumento de la TIE encarece el servicio de la deuda, generando riesgo de tasa de interés al aumentar la volatilidad del riesgo financiero y dificultar la planeación presupuestal. Revisemos ahora este reactivo. Una empresa de alimentos en México firma un contrato de suministro anual con un cliente transnacional, fijando precios de venta en pesos sin cláusulas de ajuste por inflación. El contrato contempla entregas mensuales por un volumen determinado. Sin embargo, durante los siguientes 12 meses, la inflación general anualizada supera el 9%, mientras que la inflación en alimentos y bebidas se dispara hasta un 13.7%. Al cierre del contrato, la empresa reporta un margen bruto de 32% inferior al proyectado, a pesar de haber mantenido estable su volumen de ventas y producción. ¿Cuál es el análisis más adecuado sobre el tipo de riesgo que ha materializado esta empresa y las consecuencias financieras asociadas? Vemos que la respuesta correcta es la B, que es que enfrenta un riesgo inflacionario, pues al fijar precios sin ajustes ante aumentos generalizados en los costos, su margen se erosionó significativamente. La B es correcta porque la empresa pactó precios fijos en un entorno de alta inflación sin cláusulas de indexación. Esto representa un riesgo inflacionario, ya que sus costos de producción aumentaron significativamente, mientras sus ingresos permanecieron constantes, reduciendo drásticamente el margen operativo. Revisamos ahora reactivos con el formato de completamiento. Muy bien, te dejamos estos reactivos para que prácticamente los puedas revisar con calma. Puedes ponerle pausa al video. Aquí vemos el primero, el segundo, el tercero y finalmente de elección de elementos. Estos sí los vamos a revisar rápidamente ya como últimos reactivos, así que analicemos. Una empresa importadora mexicana especializada en maquinaria médica realiza compras trimestrales a proveedores europeos, liquidando en euros, y en el primer semestre del año el tipo de cambio euro-pesos
se ha mostrado altamente volátil debido a tensiones geopolíticas y especulación en los estados financieros. La dirección financiera busca reducir la exposición al riesgo cambiario, que podría aumentar significativamente el costo de las importaciones en pesos mexicanos. Después de una reunión con el área de tesorería y consultores externos, se analizan las siguientes alternativas. Entonces, de todos estos 5 elementos tenemos que elegir 3. Así que vemos que aquí la opción correcta es la A, que es 1, 2 y 3. 1. Contratar un seguro de cambio mediante un contrato forward. 2. Abrir una línea de crédito en euros para mantener el tipo de financiamiento alineado con la moneda del pasivo. Y 3. Aplicar derivados estructurados con opciones de tipo call y put. Así que la respuesta correcta es la A. 1. Porque un contrato forward permite fijar el tipo de cambio futuro, eliminando la incertidumbre del costo de conversiones de divisas. 2. Financiarse en la misma moneda del compromiso reduce el descalce de monedas y mitiga la exposición. Y 3. Las opciones de tipo call, compra y put, venta, permiten cubrir la exposición con cierto grado de flexibilidad ante escenarios volátiles. Aquí tenemos otro reactivo. Te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y lo puedas revisar con calma. Y finalmente, vamos a ver el último reactivo para nuestro video, que es de la Subarea 4.1 con el tema 4.5. Una empresa está actualizando sus políticas de gobierno corporativo enfocadas en la administración de riesgos financieros. Para ello, debe seleccionar de entre los siguientes componentes aquellos que sí forman parte de las mejores prácticas sugeridas por el Código de Mejoras Prácticas Corporativas del CSE. ¿Cuáles de los siguientes elementos deben incluirse? Bien, entonces tenemos aquí 5 elementos y tenemos que elegir 3. Vemos que la respuesta que nos están dando es la que tenga 2, 3 y 5. Así que es la B. Porque 2 es la evaluación interna anual del sistema de control de riesgos. 3 es independencia del comité de auditoría respecto a la administración. Y 5, la implementación de un sistema de gestión de riesgos aprobado por el Consejo de Administración. Prácticamente 2 es correcta porque la evaluación periódica del sistema de riesgos es fundamental para su mejora continua. 3 porque la independencia del comité de auditoría es un eje esencial del buen gobierno corporativo. Y 5 porque la aprobación del sistema de gestión de riesgos por parte del Consejo asegura su alineación con la estrategia corporativa. Muy bien, pues con esto hemos revisado ya los más de 30 ejemplos de reactivos para nuestra guía del EUC-FINEM de finanzas empresariales. Recuerda que obviamente estos son ejemplos, la guía completa, la guía desarrollada completamente y las diferentes versiones las puedes encontrar en nuestra tienda en línea, en nuestra página de internet, y los enlaces ya se encuentran directamente disponibles en la descripción de este video. Nuevamente te saludamos Rodrigo y Sofía. Para nosotros fue un placer mostrarte este video y explicarte pues aproximadamente cómo es el material. Ya pudiste ver imágenes de cómo son los temas, ya pudiste ver imágenes de cómo son los reactivos, y bueno, pues te dejamos nuevamente los datos para que te puedas poner en contacto con nosotros si estás interesado en alguna guía, principalmente por WhatsApp. También está Instagram, Facebook, X, Gmail, YouTube, pero aquí siempre es donde te vamos a responder más rápido, casi de inmediato. En los otros puede tardar un poquito más, pero sí respondemos. Finalmente, WhatsApp es pues el medio de contacto en el que más frecuente puedes encontrarnos y más rápido. Muy bien, pues te saludamos Rodrigo y Sofía. Te deseamos obviamente un excelente examen, un excelente resultado, y esperamos que este material te haya sido de utilidad. Y pues si te gustó el material, dale like, dale me gusta a el video y suscríbete a nuestro canal para estar atento de nuevo contenido y nuevo material. Cuídate mucho, hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.